Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy venimos cargados de una historia que promete tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón, un relato que se desliza suavemente en el alma y nos recuerda la magia de las conexiones humanas. Prepárense para sumergirse en un torbellino de emociones, porque vamos a desgranar una narración que ha conquistado innumerables corazones y que lleva por título, Engin le robó el corazón a Tuba, declaración que conmueve. Si algo nos ha enseñado la vida es que los momentos más poderosos, aquellos que realmente dejan huella, a menudo nacen de la más pura sinceridad y de la valentía para mostrar nuestro yo más vulnerable. Y eso es precisamente lo que exploraremos hoy. Antes de adentrarnos en este viaje emocional, si todavía no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de todo corazón a dar ese clic en el botón de suscripción. Es la mejor manera de no perderse ni una sola de las historias que compartimos. La historia que desvelaremos hoy es de esas que nos obligan a detenernos un instante y reflexionar sobre la belleza intrínseca de las relaciones humanas. Hablamos de sentimientos que trascienden la superficialidad, de la pureza que reside en el amor genuino y de cómo unas palabras bien elegidas, pronunciadas en el momento preciso, pueden desatar una fuerza arrolladora capaz de mover montañas. Engin y Tuba son los protagonistas de este relato, y el centro de la trama gira en torno a cómo él logró, de una manera tan particular y conmovedora, robarle el corazón. Pero no se equivoquen, este no es un acto de apropiación indebida, ni mucho menos. Es más bien un robo perpetrado con las herramientas más nobles, amor, respeto, una admiración profunda y gestos que acarician el alma. Nos sumergiremos en esa declaración que ha conmovido a tantos, desentrañando lo que implicó, las ondas de emoción que generó y cómo este vínculo entre Engin y Tuba se ha convertido en un faro de inspiración. ¿Alguna vez han experimentado esa sensación de que una persona, con una simple acción o unas palabras cargadas de verdad, ha dejado una marca imborrable en su existencia? Pues en esencia, de eso trata la historia que hoy nos ocupa. Engin, para muchos de ustedes, es una figura conocida por su innegable talento, su carisma arrollador y su excepcional manera de expresarse. Sin embargo, en esta ocasión, dejamos de lado su faceta profesional y pública para centrarnos en un momento mucho más íntimo, personal y profundamente humano. La narrativa nos lleva a un punto en el que Engin, en un acto de una vulnerabilidad conmovedora y un amor sincero, realizó una declaración a Tuba que como un rayo de luz, dejó a todos, y sobre todo a ella, sin aliento. Esto va mucho más allá de un simple te quiero. Es una inmersión en las intrincadas complejidades del corazón humano, en cómo un reconocimiento auténtico, una apreciación genuina, puede convertirse en el acto más romántico y poderoso que una persona pueda ofrecer a otra. Imaginemos la escena. Puede ser un momento de serena tranquilidad, una conversación a media luz donde las verdades fluyen sin filtros, o quizás un evento público donde las emociones colectivas alcanzan su clímax. Lo fundamental, lo que verdaderamente importa aquí, es la absoluta autenticidad del sentimiento de Engin. Cuando decimos que él le robó el corazón, nos referimos a que la conquistó de una forma tan completa, tan arraigada en la verdad, que Tuba se sintió completamente rendida, cautivada por la profundidad abismal de lo que él le transmitió. Y esta declaración, a juzgar por los testimonios y la resonancia que ha tenido, dista mucho de ser una frase manida o un cliché prefabricado. Nació del alma misma de Engin, de un sentir genuino que supo plasmar con una maestría tal que impactó en lo más hondo de Tuba. Pero, ¿qué es lo que hace que una declaración de esta magnitud sea tan profundamente conmovedora? Creemos que es la conjunción de varios factores, pilares fundamentales que la elevan por encima de lo ordinario. En primer lugar, la honestidad. Vivimos en un mundo donde las apariencias a menudo dictan las reglas del juego, donde las fachadas bien construidas pueden eclipsar la verdad. En este contexto, un momento de honestidad brutal, de desvelar el verdadero yo sin artificios, se convierte en una fuerza increíblemente poderosa. Engin, al parecer, se abrió de una manera tan transparente que permitió a Tuba vislumbrar la vasta extensión de sus sentimientos, la magnitud de su aprecio por ella. Y esto, estimados amigos, es un regalo de valor incalculable, un tesoro que se atesora para siempre. Por otro lado, la forma en que estas palabras fueron pronunciadas es crucial. No se trata únicamente del que se dice, sino del cómo se dice. El tono de voz, que puede acariciar o herir, la mirada, que puede desnudar o ocultar, la actitud, que puede ser distante o cercana. Todos estos elementos se entrelazan para tejer una atmósfera de intimidad y de verdad palpable.
Si Enjin logró que Tuba sintiera que cada sílaba que salía de sus labios estaba cargada de un significado trascendente, que cada gesto era una reafirmación de su sinceridad, entonces comprendemos perfectamente por qué esta declaración ha tenido un impacto tan sísmico. No fue una declaración cualquiera, fue una que esculpió un vínculo profundo, un entendimiento mutuo y un amor que florece más allá de lo superficial. Pensemos en Tuba. ¿Cómo habrá sido su reacción ante semejante torrente de sinceridad? ¿Qué amalgama de emociones habrá revoloteado en su interior al escuchar esas palabras? Probablemente una exquisita mezcla de sorpresa, de una alegría desbordante, de una gratitud que se anida en el alma. Quizás se sintió por primera vez verdaderamente vista, comprendida en su esencia, valorada de una manera que nunca antes había experimentado. El título, al sugerir que Enjin robó su corazón, nos invita a pensar en una toma forzada, pero la realidad es que lo que hizo fue mucho más noble, lo ganó. Lo ganó con su autenticidad inquebrantable, con la valentía de exponer sus sentimientos más profundos, y con la magnitud de un amor que se desbordaba. Esta historia, en su sencillez y profundidad, nos enseña una lección invaluable: las declaraciones de amor o de aprecio no requieren de grandes despliegues escenográficos ni de discursos grandilocuentes. A menudo son los momentos más pequeños, los gestos más íntimos y sinceros, los que dejan una marca imborrable en el tejido de nuestra memoria. Enjin, con su elocuente declaración, demostró algo fundamental: que conoce a Tuba en su ser más profundo, que la admira no por quien finge ser, sino por quien realmente es, y que su corazón le pertenece, sí, pero de una manera especial, una posesión voluntaria, un acto de entrega mutua que fortalece y eleva el vínculo que los une. Es fascinante observar cómo una historia como esta, aparentemente simple, tiene la capacidad de inspirarnos profundamente. Nos impulsa a ser más osados en la expresión de nuestros sentimientos, a atrevernos a manifestar nuestro aprecio por esas personas que enriquecen nuestras vidas, y a buscar esa conexión genuina que confiere a la existencia una riqueza y un significado insospechados. La declaración de Enjin a Tuba no es solo un episodio romántico, es un recordatorio potente de que el amor, en todas sus formas y matices, posee el poder intrínseco de transformar, de inspirar y de tejer momentos inolvidables que perduran en el tiempo. Y aquí, en nuestro canal, nos deleitamos en compartir precisamente estas historias que acarician el alma, que nos invitan a la introspección y a reflexionar sobre aquello que verdaderamente importa en el vasto tapiz de la vida. La historia de Enjin y Tuba es un ejemplo paradigmático de la belleza inherente a las relaciones humanas, de la trascendencia de una comunicación honesta y el poder inmenso de un gesto que nace de la verdad. Estamos convencidos de que cada uno de nosotros posee la capacidad latente de impactar de manera positiva la vida de alguien más, de robarle el corazón, en el sentido más hermoso y noble de la expresión, a través de nuestras acciones diarias y de las palabras que elegimos pronunciar. Para recapitular y consolidar lo que hemos explorado hoy, nos hemos sumergido en la conmovedora historia de Enjin y Tuba, cuyo epicentro es una declaración de Enjin que ha resonado profundamente en el corazón de Tuba y ha capturado la atención y admiración de innumerables personas. Hemos desglosado cómo esta declaración trascendió un simple acto comunicativo para convertirse en una manifestación palpable de amor, de profunda admiración y de una vulnerabilidad genuina y valiente. Hemos puesto de relieve la importancia crucial de la autenticidad y la manera en que se articulan los sentimientos, elementos que al unirse, forjan vínculos sólidos y significativos. La historia nos sirve como un faro, recordándonos el poder transformador de los gestos sinceros y de las palabras honestas para nutrir las relaciones y dejar una huella positiva en el camino de los demás. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este emotivo recorrido. Espero de todo corazón que esta historia les haya conmovido y inspirado tanto como a mí. Ahora, el turno es de ustedes. Me encantaría escuchar sus pensamientos y reflexiones. ¿Les ha tocado esta declaración de Enjin? ¿Han vivido ustedes experiencias similares que deseen compartir? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, adoro leerlos y conocer sus perspectivas. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si lo han encontrado interesante y conmovedor, no olviden de mostrarlo con un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así, más personas podrán ser partícipes de esta hermosa historia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta comunidad de almas curiosas y sensibles, y asegúrense de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan sentir vivos. Hasta pronto.